César, te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Indio. Buen día, feliz día de la tradición. Cariños ahí para Sole también y todos los oyentes. Exactamente como vos lo decías, estamos en el Consejo Deliberante. Hoy se van a reunir los concejales en su totalidad con el Departamento Ejecutivo Municipal. Han invitado a la secretaria de Gobierno, la señora Agustina Goglio, después el secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, y el secretario de Hacienda, el señor Facundo Furió. Son los tres funcionarios del Ejecutivo Municipal que van a estar presentes acá en el Consejo Deliberante para que de esta manera plasmar este proyecto que mandaron de presupuesto. Vamos a ver, lamentablemente no todos los concejales pudieron leer porque no les llegó todo el proyecto unificado, se lo fueron llevando por partes, y esto también creo que es un detalle que hay que resaltarlo, Indio, porque bueno, esto hace que los concejales no puedan profundizar en cada uno de los temas y modificaciones que puede tener el presupuesto. Vamos a hablar con la concejala Agustina Álvarez como para que nos dé detalles precisamente de esto. Concejal, buenos días, estamos en vivo para FM Profesional. Muchas gracias por la atención. Cuéntenos, ¿qué pudo leer de este proyecto de presupuesto? Bueno, generalmente todos los años a nosotros nos mandan por un lado el presupuesto y por otro lado la ordenanza tributaria, que es la que establece el aumento o los tributos que se van a cobrar. En principio el presupuesto llegó solamente estaría haciendo referencia a los aumentos que se pretenden realizar. Los aumentos serían igual o de la misma manera, con los mismos sistemas que se hicieron a lo largo de todo este año, seguirían haciendo en base a inflación de manera trimestral con una inflación acumulada. Esto es haciendo referencia a la unidad tributaria. Unidad tributaria, pero no es que llegó en una ordenanza distinta. Entonces, el único panorama por el momento inicialmente que tenemos en relación a los impuestos y tasas municipales que se van a pagar es el aumento que pretenden realizar a lo largo del año que viene. Después tenemos un presupuesto que establece básicamente la cantidad, digamos, de recursos que se van a tener el año que viene, que son 289.000 millones de pesos aproximadamente, y vamos a tener ahora a las 11 del mediodía una reunión con distintos funcionarios en el seno de la Comisión de Obras Públicas, donde nos van a contar un poco cuáles son las obras que se pretenden realizar para el año que viene, contarnos un poco cuáles fueron los mecanismos o los datos que ellos utilizaron para poder desarrollar este presupuesto, pero es un presupuesto que llegó recién a fines de la semana pasada, el día viernes, y que hoy nos van a pasar a exponer. Inicialmente me parece que va a necesitar un poco más de estudio, seguramente no se va a tratar esta semana, probablemente se trate la semana que viene o la próxima, pero recién estamos teniendo un pantallazo. Yo, en mi caso, estoy haciendo un análisis más profundo, obviamente, sobre todo de cada uno de los anexos, y uno de los temas que a mí siempre me preocupa está relacionado con si pretenden o no tomar deuda pública por un lado, y por el otro, cuál es la libre disposición o la capacidad que va a tener el Departamento Ejecutivo Municipal para realizar los movimientos de partida. Eso siempre es importante, porque como lo vengo sosteniendo en los últimos 4 años, un presupuesto que le dé la discrecionalidad, permitiéndole el movimiento de partida de hasta un 50%, básicamente tira abajo todo lo que está proyectado, porque el movimiento que se puede hacer es tan grande que en definitiva puede terminar ejecutándose algo muy distinto a lo que se presentó inicialmente. Concejala, la voy a pasar aquí, está Linda Ordala y Soledad Olarte como para hacerle consulta. Compañeros, ya tiene retorno la concejala Agustina Álvarez. Muy bien, muchas gracias, César. Agustina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Indio, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Agustina, ¿de cuánto fue el presupuesto que está en vigencia ahora, el de este año, para ver de cuánto es el crecimiento que proponen para el del 2026? Fue de 173.815 millones de pesos.
y este crecimiento que se propone está establecido por un crecimiento de la recaudación. ¿Por qué razones? ¿Porque aumentaron los impuestos? ¿Porque se está recaudando mejor? ¿Eso está establecido o determinado en el presupuesto o no? Sí, por supuesto. A ver, en general, el presupuesto cuenta de dos fuentes importantes: los ingresos propios del municipio y los ingresos que provienen de coparticipación. Entonces, generalmente siempre hay un aumento de recursos, aunque no aumenten los impuestos municipales, porque generalmente siempre hay un aumento de recursos de la coparticipación. En este caso en particular, en virtud de lo que se está proyectando, habría un aumento no solo por el capital de coparticipación, sino también por el capital de recursos propios, porque se estima, por lo menos en el presupuesto, aumentos trimestrales basados en la inflación. Entonces eso permite proyectar un 10, un 15, un 20%. Hoy en la reunión seguramente ellos nos dirán cuál es el cálculo que hacen o en base a qué les da esos resultados. Como le decía anteriormente, esto llegó el viernes de la semana pasada y nosotros podemos tener acceso a la lectura, más no hay un capítulo de considerandos en donde se explique el porqué, digamos, de estos aumentos. Lo que se ha podido leer, digamos, a partir de que se ha trascendido y se han conocido algunos detalles, es que se propone el doble de fondos para obra pública y un achique de gastos corrientes. ¿Has tenido acceso a ese detalle? ¿Y qué significan los gastos corrientes? Si es que ya se puede saber. Sí, si bien nosotros tenemos acceso, digamos, a las distintas partidas, lo que yo estoy haciendo es un trabajo bastante fino para comparar esto que decía vos, los montos de este año y los montos del año que viene. Y a nosotros todavía no nos llegó ni la tercera ejecución presupuestaria, y bueno, generalmente la cuarta ejecución presupuestaria ya llega el año que viene. Para mí es muy importante tener la tercera ejecución presupuestaria, porque la ejecución presupuestaria es lo que a vos te va indicando cómo se fue gastando el presupuesto de este año, ¿sí? Lo que estaba proyectado para este año, te va llegando el gasto, cómo se realiza el gasto cada 3 meses. Nosotros tenemos el gasto de los últimos 6 meses de este año, nos faltaría el gasto teniendo en cuenta hasta el 9º mes, como para poder tener un mejor criterio, porque en definitiva, y es lo que les explicaba hace rato, si un intendente o el departamento ejecutivo municipal tiene la posibilidad de realizar un movimiento de partidas tan grande, lo que sucede muchas veces es que lo que está plasmado en este documento que se trata después en el Consejo, muchas veces después no es lo que efectivamente se ejecuta. Entonces muchas veces nosotros ponemos el ojo en qué monto dice cada partida, pero en realidad eso no es lo más importante ni lo más determinante cuando el movimiento es tan amplio. Si el movimiento fuera mucho más reducido, del 10%, del 15%, probablemente ahí vos ya te puedas atener más a los números de cada partida. Sí se pueden ver las intenciones, pero bueno, como dicen, muchas veces el camino está al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, sí, por ahí quedarnos con solo lo que está escrito es bastante limitado para el control que nosotros después tenemos que llevar adelante. Bueno, en este caso, Agustina, gastos corrientes, ¿qué sería alguno de las cuestiones en donde se aplicaría un achique para decirlo en términos un poco más cotidianos, un poco más comunes? Exactamente, los gastos corrientes vendrían a ser todos aquellos gastos que son necesarios para el funcionamiento de las distintas administraciones, de los distintos organismos. Nosotros los presupuestos los tenemos que tener en cuenta, el presupuesto que tiene el Ejecutivo Municipal, el presupuesto del Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Faltas, entre otras cuestiones. Entonces, lo que se está proponiendo o de lo que se habla en un principio es achicar estos gastos corrientes. Pero bueno, es lo que te decía anteriormente, ¿no? Por ahí nos tenemos que fijar que no quede solamente en el dicho, sino también que esto se traduzca en un trabajo real.
Bueno, vamos a estar charlando seguramente después de que se reúnan en la comisión, creo que va a ser, con los funcionarios Exactamente. municipales y pongan tener un poco algunos detalles más que seguramente deben estar queriendo. ¿Qué fecha tope tiene la aprobación del presupuesto? El presupuesto no tiene una fecha límite. Ujú. De hecho, hubieron años que nosotros lo terminamos tratando un 29 de diciembre, entonces no es que hay una fecha límite. Generalmente entramos en receso legislativo después de tratar el presupuesto. A diferencia de otros años, este año llegó con mucha antelación. Así que yo supongo que también va a ir dependiendo de los debates y las discusiones que nosotros demos en las comisiones y las distintas dudas que nosotros podamos llegar a tener. En mi caso, bueno, estoy haciendo el trabajo no solo de leer el presupuesto, sino también de compararlo con el año anterior y hacer un análisis también de la ejecución presupuestaria de los últimos meses. Así que probablemente a lo largo de estas 2 semanas o 3 semanas estemos hablando bastante de lo que es el presupuesto. Bien, perfecto. Agustina, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta cualquier momento, hasta luego, adiós. Bien, Indio, entre los trabajos que se tienen previstos está la colectora de la avenida Bolivia, que va a destinarse a optimizar los accesos a la zona norte, la renovación integral de la avenida Asunción, con reconstrucción de calzada, iluminación y parquización, la ejecución de un nuevo nudo vial en San Luis, que vinculará la ruta nacional 51 con la ruta provincial 99.